¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Seguramente están acostumbrados a verme en la montaña, verme en distintos lugares hablando a la cámara, pero ahora tocó aquí en el estudio. Y es porque quiero hablarles de un tema muy en específico, que es cómo pude yo alcanzar a vivir de las redes sociales. No es que ahora viva súper bien y me alcance para todo, pero sí he tenido un gran progreso en esta increíble carrera que es hacer contenido. Y quiero darle unos tips que les va a servir muchísimo para que puedan ustedes también lograrlo. Acordémonos que no son para todos estos consejos, ya que tienes que conocer mucho tu estilo de vida, de dónde vienes, qué sí tienes, qué no tienes, cuáles son tus circunstancias. Pero esto es lo que a mí me ha ayudado muchísimo y los pasos que a mí me ayudaron mucho para poder llegar a vivir de las redes sociales. Entonces, empecemos. El primer tip es observa a tu alrededor. Primero tenemos que saber en dónde estamos parados, qué herramientas tenemos, qué gente conocemos, qué gente no conocemos, qué es lo que necesitamos. Eso es esencial, porque desde ahí parten ciertos puntos del por qué ciertos consejos a veces no nos funcionan en redes sociales o de ciertos gurús que nos dicen que de estas formas vamos a lograrlo. Entonces observa primero a tu alrededor y observa quién eres. Sé que suena muy ambiguo, pero en verdad esto es muy importante y esto es una cosa que cada quien tiene que hacerlo individualmente. El segundo tip, y para mí de los más importantes, es esta frase que a mí me marcó, que es primero ser para luego tener. La mayoría tenemos el pensamiento erróneo de que primero necesitamos ciertas herramientas o ciertos conocimientos para iniciar, pero la realidad es que la mayoría empezaron con cero de todas esas, cero contactos, cero conocimiento, cero herramientas. Primero púlete. ¿A qué me refiero? Mejora tus habilidades. Necesitas muchísimas cosas para empezar. Por ejemplo, mi amigo Jorge y yo empezamos yendo a tomar fotografías a la ciudad con un simple celular, pero era tanta nuestra curiosidad y ganas de hacer las cosas que en verdad íbamos a todos lados y hacíamos muchas fotos y videos y nos fuimos puliendo y explorando, y esa necesidad de cierta manera de querer hacer las cosas nos impulsó a que hoy en día hagamos cosas increíbles con gente increíble y viajando a lugares impresionantes. Tercer consejo, y es que busques un mentor. En mi caso me ayudó y me enseñó muchísimo una persona muchísimo más experimentada que yo, y yo el conocimiento lo veo de esta manera. Imagínense que ustedes empiezan desde aquí y la persona que sabe más que ustedes está desde acá. Entonces, si ustedes buscan a ese mentor, no empiezan desde aquí, ustedes empiezan a la par que él, ya que él les va a dar ese conocimiento que a él le tardó años en entender. Busquen un mentor, eso es de lo más importante, porque les va a dar una gran guía para iniciar, y más en estas circunstancias que no sabemos absolutamente nada del mercado. Cuarto consejo, invierte en ti, y este probablemente es el mejor consejo que me ha dado un profesor que estimo muchísimo, y es que hagas bases muy sólidas. ¿A qué me refiero con esto? A que conozcas tus habilidades y las mejores, pero sobre todo tus debilidades, y las pulas muchísimo, porque eso es lo que te va a hacer muchísimo más fuerte. Un ejemplo es que a mí una debilidad muy cañona que yo tenía es que no era bueno para el trato con el cliente o para saber cómo conseguir clientes, y me iba involucrando con gente que sí sabía, que era mucho más experimentada que yo, y me ayudaban para poder yo saber después cómo hacerlo. Una debilidad para mí no es algo que siempre vas a tener, sino algo que tienes que mejorar siempre. Quinto consejo, falla lo más que puedas y falla muy rápido. ¿A qué me refiero con esto? Que al principio va a ser prueba y error, siempre vas a estar fallando. Y lo más importante aquí es que lo hagas lo más rápido que se pueda, porque eso te va a ayudar muchísimo a que, como dice alguien muy famoso, encuentres la manera de cómo hacerlo correctamente. Un ejemplo es que yo no sabía qué tipo de contenido hacer y cómo hacerlo. Primero le tomaba fotos a chavitas, influencers, luego empecé a hacer fotos de producto y luego descubrí que mi nicho era el viaje. Y eso es lo que a mí me ha llenado bastante. Entonces, falla muchísimo, porque tras falla vas a encontrar realmente cuál es tu camino y cuál es tu nicho, y sobre todo quién eres tú, y en base a eso cómo vas a hacer ese contenido. Sexto consejo, y toma los consejos de quien venga. ¿A qué me refiero con esto? Que en este camino y el camino que tú tomes va a haber muchos críticos, pero vas a tener que ser muy selectivo con qué consejos tomas. Tienes que saber que los consejos tienen que venir de gente que ha construido realmente algo, y no de gente que solo está ahí para criticar.
Séptimo consejo, la creatividad nace de la necesidad. Y eso es algo muy raro, pero muy cierto, y es que en mi caso, cuando no me sentía motivado, cuando no sabía qué hacer y cómo hacerlo, me acordaba por qué hago lo que hago. Y no en una forma de motivación, sino que realmente, en mi caso, dejé la escuela, dejé muchas cosas para seguir mis sueños. Y si yo me daba el lujo de sentarme un día y no hacer nada y bajonearme, sabía que era un día menos en el que yo tenía menos chance para lograr lo que quería empezar a lograr. Entonces la creatividad nace de la necesidad. Piensen mucho en eso. Está buena esa, güey. Me gustó, ¿cómo ves? Consejo número 6. Sube tu trabajo a redes sociales. Y es que no me dejarán mentir cuando les digo que a casi todos nos ha llegado el trabajo a raíz de subir nuestro contenido a redes sociales, nuestro trabajo, todo lo que hacemos. Entonces siempre sube tus cosas de calidad, que se vean muy bien y sobre todo si te dedicas a un contenido audiovisual. No sabes quién esté viendo ese trabajo. Las redes sociales son un mundo en donde la gente puede ver libremente el contenido. No sabes realmente quién esté viendo ese trabajo. La vida es difícil, pero más difícil es no vivir de la manera que uno quiere. Y es que, les seré muy honesto, no muchas veces se van a sentir motivados y ni siquiera con la creatividad suficiente para hacerlo. Pero si ustedes realmente se conocen como son, qué quieren y a dónde van, que creo que son las principales cosas que deberían de saber antes de emprender algo, van a entender que la vida es muy rápida y que si no te dedicas a lo que te apasiona, obviamente dependiendo de tu situación de vida, no todos tenemos ese lujo porque la realidad es que es un lujo, pero tienes que hacer lo mejor que se pueda y esforzarte lo mejor que se pueda por conseguir esa vida. Al menos yo y el equipo de gente con la que trabajo lo hace diario y sin duda nunca nos cansamos. A veces hay momentos difíciles, a veces hay momentos donde nos queremos separar, pero siempre estamos ahí y siempre estamos esforzándonos. Porque en realidad no hay nada como disfrutar de tu trabajo y saber que de cierta manera el dinero que generas, que al final de cuentas es algo que no tiene tanta relevancia, lo estás generando de algo que te apasiona y que aquellos viajes, aquellas cosas las estás consiguiendo de algo que te apasiona. Nos vemos la siguiente semana con un video y les mando un abrazote. ¡Ay, vámonos! ¿Cómo la viste?